Número 10. Teseo y el Minotauro. El rey Minos fue el poderoso gobernante legendario de Creta, hijo del mismo Zeus, pero quizás sea más famoso por convertirse en el tirano que exigió el tributo de los niños para alimentar al horrible Minotauro. El Minotauro era una criatura creada por él mismo, ofendió a los dioses al quedarse con un hermoso toro blanco que se suponía que iba a ser sacrificado. Como castigo, Zeus se enojó e hizo que la esposa de Minos, la reina Pasífae, se enamorara del toro, y ella quedó embarazada y dio a luz a un monstruo. Era mitad toro, mitad humano, y solo bebía sangre humana. El rey Minos estaba avergonzado, pero se negó a matar al Minotauro porque los dioses se lo habían dado. La criatura era tan poderosa que ninguna jaula podía contenerla, y el rey no podía controlarla ni con palabras ni con hechos. En realidad, el rey Minos construyó un laberinto megalítico debajo del palacio de la isla de Creta para contener a la bestia. Después de muchos años de guerra, el rey perdió a su apuesto hijo en Atenas. Estaba tan enojado que aplastó brutalmente a los atenienses, y en venganza, cada año exigía tributos de jóvenes atenienses para alimentar al Minotauro. Tenían que ser nobles, jóvenes y atractivos en la flor de su vida. En el tercer año de los sacrificios que iban a ser entregados al Minotauro, la gente de Atenas estaba cansada. El príncipe Teseo se ofreció como voluntario para ser uno de los jóvenes. Su plan era matar al Minotauro y acabar con los sacrificios humanos. Cuando llegaron, las 14 víctimas del sacrificio fueron encerradas para esperar hasta la mañana compartiendo historias sobre el aterrador Minotauro y sus fuertes extremidades y ojos crueles. Durante la noche, la princesa Ariadna le entregó una espada al príncipe Teseo porque sabía que el Minotauro era una bestia terrible que debía ser detenida y que el laberinto era un lugar horrible. Ella le dijo al príncipe que el laberinto fue construido con tantos giros y vueltas que estaba destinado a hacerte perder la cabeza por miedo, preocupación y hambre. Junto con la espada le dio un ovillo de lana para que pudiera encontrar la salida. En el laberinto, Teseo se abrió camino a tientas en la oscuridad tratando de recordar los giros y vueltas, y pudo sentir los huesos crujiendo bajo sus pies. De repente la bestia se le echó encima y Teseo le clavó la espada en el corazón. Teseo mató a la bestia y regresó a casa como un héroe junto con la princesa. Número 9. Medusa y Perseo. Medusa es sin duda una de las criaturas más espeluznantes de la mitología griega. Era una de las 3 hermanas conocidas como las Górgonas. Eran Esteno, Euríale y Medusa. Medusa era la única hermana mortal, mientras que las otras 2 eran inmortales y no podían morir. En realidad hay muchos mitos en torno a las Górgonas, pero la más popular es Medusa y Perseo. Perseo era un semidios, hijo de Zeus y una mujer corriente. El abuelo de Perseo, el rey de Argos, había oído una profecía de que el hijo de su hija crecería para matarlo. Por esta razón, la encerró en una cámara de bronce, pero Zeus logró entrar y embarazarla de todos modos. Una vez que el rey se enteró de lo sucedido, arrojó al mar a Perseo y a su madre, quedando ambos atrapados en un cofre de madera. Hubo mucha aventura. Finalmente fueron rescatados y la madre de Perseo se enamoró de un hombre llamado Polidectes. Pero Perseo y el nuevo amante de su madre no se querían. De hecho, Polidectes quería deshacerse de Perseo. Lo engañó para que fuera tras Medusa. Tenía serpientes por cabello, alas, garras enormes y dientes enormes. También era capaz de convertir a los hombres en piedras si la miraban a los ojos. El inteligente e ingenioso Perseo la superó de todos modos. Cuando regresó a casa, estaba tan enojado con Polidectes que usó la cabeza cortada de Medusa para convertirlo en piedra. Número 8. Escila y Caribdis. Escila y Caribdis eran terribles monstruos marinos que acechaban en el estrecho entre Sicilia y el continente italiano. Se aprovecharon de los marineros, ya sea destruyendo sus barcos o comiéndoselos. Escila tenía 6 cabezas y 12 pies. Caribdis tenía la forma de un remolino. Ambas criaturas eran absolutamente terribles, pero Caribdis fue definitivamente la peor. Era la hija de Poseidón y Gaia, castigada por Zeus por ser demasiado lujuriosa. Él la golpeó con un rayo que la estranguló hasta el estrecho, donde se convirtió en un remolino y pasó sus días hundiendo barcos. Escila era infinitamente más espeluznante. Se decía que en un momento dado era una humana mortal que tuvo una aventura con Poseidón, el dios del mar, pero también tuvo una aventura con el rey Minos de Creta y otro dios del mar llamado Glaucus. Todos sus comportamientos la transformaron en una criatura repugnante por una hechicera llamada Anfítrite, que también era la consorte de Poseidón. Anfítrite convirtió a Escila en un monstruo porque estaba celosa. Anfítrite se acercó sigilosamente a Escila mientras se estaba bañando y la cubrió con hierbas mágicas. Lo siguiente que supo Escila fue que era terriblemente fea. Solo podía hacer ruidos de perro, tenía demasiadas piernas y demasiadas cabezas, y fue desterrada a habitar cuevas y acantilados marinos. Pasó el resto del tiempo cazando peces y hombres que se atrevieron a acercarse demasiado.
Número 7. El titán Cronos. Cronos era el titán espeluznante que se comió a todos sus hijos. También pasó a ser el padre de los dioses y el hijo del cielo. Cronos fue engendrado por Urano y Gaia, siendo Gaia la madre tierra. La profecía le dijo a Cronos que eventualmente sería destronado por su hijo. Para evitar que tal cosa sucediera, cada vez que nacía uno de sus hijos se lo comía. Pero su esposa, Rea, no estaba muy contenta con esto por razones obvias. Cuando dio a luz a su último hijo, un niño pequeño que se convertiría en Zeus, en cambio, entregó el niño a Gaia para que lo protegiera. Para engañar al gran titán, Rea reemplazó a Zeus con una roca envuelta como un bebé. Cuando Zeus creció, obligó a Cronos a vomitar a todos sus hermanos que habían estado viviendo dentro de su estómago. Luego juntos, los hermanos liberados, conocidos como los Olímpicos, derrotaron a los titanes y ocuparon su lugar en el monte Olimpo. Es importante señalar que la historia de Zeus y Cronos puede llegar mucho más allá de la mitología griega. En la época que gobernaba Cronos, se decía que no había dolor ni enfermedad y que el mundo era puro, pero cuando Zeus se hizo cargo, todo se convirtió en caos y conflictos. Algunos historiadores creen que la historia bíblica de la caída del hombre puede haber sido inspirada en este mismo mito. Número 6. Erisictón. Erisictón era hijo de Tríopas, el rey de Tesalia. La historia de Erisictón tiene que ver con la destrucción de la naturaleza y sus consecuencias mortales. Como un hombre relativamente poderoso, ordenó que todos los árboles del bosque sagrado de la diosa Deméter fueran talados y eliminados. Pero mientras se realizaba el trabajo, un hombre se encontró con un árbol cubierto de coronas votivas. Estas coronas simbolizaban las oraciones de la diosa Deméter, que había respondido. El hombre se negó a cortar el árbol, por lo que Erisictón tomó su hacha y lo cortó él mismo. Al hacer esto, destruyó el bosque y terminó maldito. La maldición era que tenía un hambre insaciable. Deméter fue quien castigó a Erisictón, poniendo en su vientre el espíritu del hambre implacable, llamado Limos. Cuanto más comía, más hambre tenía. Terminó vendiendo todos sus bienes terrenales para comprar más y más alimentos, pero nada lo satisfacía. Cuando finalmente se quedó sin dinero y todavía estaba tan hambriento como podía estar, vendió a su propia hija como esclava. Al final, perpetuamente hambriento y completamente miserable, Erisictón terminó literalmente comiéndose a sí mismo, brazos, piernas, cuerpo, todo. ¿Qué opinas de la venganza de Deméter? ¿Se ajustó el castigo al delito? Déjame saber tus pensamientos abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Zeus y Europa. La historia de Zeus y Europa es tan perversa como parece. Europa era una mujer fenicia cuya madre se llamaba Fénix. Hay diferentes versiones de la historia, siendo Europa la hija de Poseidón y una mortal. De cualquier manera, sus padres gobernaron la ciudad fenicia de Tiro. También era hermosa y eso llamó la atención de Zeus. Cualquiera que haya estudiado mitología griega sabe las cosas que hace Zeus. Vio a la niña recogiendo flores y jugando en la playa. Naturalmente, necesitaba tenerla como propia. Y como Zeus siempre se salía con la suya, simplemente bajó y la tomó. Se transformó en un toro blanco y se acercó a Europa y sus amigos mientras jugaban. Al principio, Europa desconfiaba del toro. Después de todo, ¿de dónde viene un gran toro blanco si no es para engañarte? Bueno, Zeus, en forma de toro, se tumbó a los pies de Europa y pareció quedarse dormido. Fue suficiente para derribar las defensas de Europa. Se subió al lomo del animal y fue entonces cuando Zeus se levantó y salió corriendo con la niña a cuestas. Literalmente la secuestró. Zeus llevó a Europa a la isla de Creta y luego hizo lo que Zeus hace. Como prisionera en la isla, Europa dio a luz a varios hijos. Uno de estos hijos luchó en la guerra de Troya, otro se convirtió en juez del inframundo y un tercero se convirtió en el rey Minos, cuya esposa más tarde también se enamoraría de un toro y daría a luz al Minotauro. Lo realmente extraño del caso de Europa es que su historia nunca terminó verdaderamente, no hay fin, ella simplemente cumplió su propósito y eso era todo. Pero de nuevo, ella no desapareció por completo, todo el continente de Europa ahora lleva su nombre. Número 4. Rey Penteo. El rey Penteo era el gobernante de Tebas, hijo de Equión y hermano de Epeiros. Heredó el trono de su abuelo Cadmo, pero una de las primeras cosas que hizo Penteo como gobernante fue prohibir que la gente adorara a Dioniso, el dios del vino. Naturalmente esto hizo que Dioniso se enfadara mucho. En la ira del dios manipuló a todas las mujeres de la ciudad de Tebas para volverse locas y subir a la cima del monte Citerón. Lo que sucedió a continuación hace que la historia de Penteo sea verdaderamente extraña. Dioniso comenzó a Penteo para que subiera a la cima de la montaña
montaña y viera lo que estaban haciendo las mujeres. Penteo se vistió como una dama, subió a la cima de la montaña y vio que las mujeres se dedicaban a actividades frenéticas de adultos. Sin entender qué demonios estaba pasando, se subió a un árbol para tener una mejor vista. Pero mientras subía al árbol, las mujeres lo vieron y pensaron que era un animal salvaje. Debido a que todavía estaban frenéticas y locas, lo bajaron del árbol y lo destrozaron, literalmente arrancándole las extremidades. La primera mujer en atacar también resultó ser su madre, quien se dio cuenta de lo que ella y las otras mujeres habían hecho solo cuando Dioniso les quitó la locura y les permitió regresar a la ciudad. La moraleja de esta extraña historia para los antiguos griegos era nunca evitar a sus dioses, de lo contrario, serías desgarrado miembro por tu propia familia. Número 3. Hércules. La verdadera historia de Hércules es una de las más trágicas de toda la mitología griega. Es posible que ya sepas que el padre de Hércules era Zeus. Dejó el monte Olimpo, sedujo a una mujer mortal y poco después nació Hércules. Pero la esposa de Zeus, Hera, no estaba muy impresionada con el dios y sus constantes andanzas. Tenía demasiados hijos ilegítimos y a ella eso no le gustaba. En el caso de la madre de Hércules, Zeus en realidad la llevó a la cama con un truco. Se disfrazó de su esposo, se coló en su cama y la dejó embarazada. Cuando Hera se enteró de esto, decidió matar a Hércules. Ella envió un par de serpientes para estrangular a Hércules mientras dormía, pero por supuesto incluso cuando era un bebé era demasiado fuerte y mató a las serpientes. Hércules terminó casándose con una mujer llamada Megara y tuvo 3 fuertes hijos con ella, pero Hera todavía estaba enojada. Ella usó sus poderes divinos para influir en Hércules y volverlo loco. Bajo su influencia asesinó a su esposa y sus 3 hijos. Naturalmente estaba desconsolado y angustiado. Fue a buscar castigo por el horrible crimen que había cometido. Para expiar sus pecados asesinos, Hércules tuvo que someterse a los 12 trabajos. Tuvo que matar al león de Menea, tuvo que matar a la hidra, tuvo que limpiar los establos del rey Augeas en un solo día, tuvo que capturar algunos caballos devoradores de hombres e incluso fue hasta África para robar vacas de un monstruo de 3 cabezas y 6 patas conocidos como el Gerión. Para resumir todo, Hércules asesinó brutalmente a su familia después de que Zeus fuera un asqueroso y pretendiera ser el esposo de su madre solo para obtener algo de acción. Pero ¿por qué Hércules pagó los platos rotos? Eso tienes que preguntárselo a Hera. Número 2. Orestes y Agamenón. Orestes era solo un niño cuando su padre, el rey Agamenón, se fue a luchar a la guerra de Troya. Mientras Agamenón estaba fuera, su esposa tomó un amante secreto llamado Egisto. La razón principal por la que tomó un amante secreto fue para vengarse de su marido, que había sacrificado a su hija Artemisa, la diosa virginal de la luna, el viento y la caza, para que sus barcos llegaran a Troya a tiempo. Cuando terminó la guerra y Agamenón regresó a Micenas, su esposa lo estaba esperando con su nuevo amante. Juntos mataron al rey y el novio de la esposa se robó el trono. Pero el verdadero heredero al trono fue Orestes. Temiendo por su seguridad, su hermana Electra se lo llevó a vivir con el rey Estrofius de Focis. Aquí es donde entra la parte espeluznante. Orestes se convirtió en un hombre y prometió vengar la muerte de su padre. Visitó al oráculo de Delfos, quien le dijo que la única forma de vengarse era matar a su madre y al rey falso. Regresó a Micenas, se reunió con su hermana y juntos conspiraron para matar a su propia madre y su padrastro. Pero este no fue el final feliz para nadie. Después de matar a su madre, cometiendo así matricidio, un trío de espíritus femeninos de la justicia llamadas las Furias persiguieron a Orestes y lo volvieron loco. Solo logró alejarse de ellos emprendiendo un largo viaje y luego regresando para convertirse en el verdadero gobernante de Micenas. Incluso se casó con Hermione, la hija de Helena de Esparta. Número 1. Atreo y Tiestes. Atreo y Tiestes eran los hijos del rey Pélope, quien también tuvo otro hijo con una amante, pero su madre, la esposa del rey Pélope, Hipodamia, no estaba interesada en tener hijastros. Entonces, cuando sus hijos crecieron, pidió que mataran al hijo de la señora. Atreo y Tiestes aceptaron voluntariamente asesinar a su hermanastro, luego salieron y tomaron medidas. Pero al rey Pélope no le impresionó que sus hijos mataran a su otro hijo. Todo era solo malas noticias, por lo que Atreo y Tiestes tuvieron que abandonar la ciudad. Fueron a la ciudad de Micenas, se hicieron amigos del rey Estelenus y Atreo finalmente heredó el trono. Si esto es difícil de seguir hasta ahora, bienvenido a la mitología griega. Todo el mundo parece tener una aventura con todo el mundo y matar a todos los miembros de su familia. Cuando Atreo heredó el trono de Micenas, su hermano estaba teniendo una aventura con su esposa. Luego Atreo es engañado por Tiestes para que le entregue el trono. Ahora Atreo ha perdido su poder, su esposa lo ha dejado y no tiene nada. Pero al menos es inteligente. Atreo le dice a su hermano que si puede hacer que el sol retroceda en el cielo, quiere recuperar su trono. Su hermano estaba de acuerdo pensando que eso era imposible. Atreo luego le pide a Zeus que haga el truco por él, lo que finalmente recompensa a Atreo con el trono.
fue un cambio clásico, pero Atreo todavía estaba furioso con su hermano. Lo invita a cenar una noche con el pretexto de que van a resolver sus problemas. Hay un gran festín preparado y todo parece ir en dirección de un final feliz, es decir, hasta que a la mitad de la comida, Atreo revela que en realidad se estaban comiendo a los hijos de Tiestes. Atreo había engañado a su hermano para que se comiera a sus propios hijos. Por cierto, ¿sabes quiénes son los hijos de Atreo? Agamenón y Menelao. Portales dimensionales. Hayumarca es un misterioso lugar arqueológico en Perú. También es conocido como la Puerta de los Dioses. Se puede encontrar cerca del lago Titicaca, el mismo lugar donde los antiguos incas creían que nació el mundo. También creían que el lago Titicaca sería el lugar al que regresarían sus almas después de la muerte. Este lago era extremadamente importante para el pueblo inca, por lo que no es de extrañar que hicieran aquí su puerta de entrada a la tierra de los dioses. La puerta de enlace no parece gran cosa en estos días. Es una puerta tosca tallada en la roca que quizás ni siquiera notes si solo estuvieras caminando. Sin embargo, según la leyenda, se utilizó como portal dimensional. No está claro a dónde pudo haber ido exactamente el portal, pero aparentemente fue a alguna parte. La leyenda dice que cuando los conquistadores españoles llegaron a la zona para saquear y matar, un sacerdote llamado Amarumeru activó el portal por última vez, lo atravesó y nunca más se le volvió a ver. Después de eso, la puerta ha permanecido inactiva. También es bastante interesante que se asiente sobre una línea ley, una veta de gran poder natural, conectada directamente con la más famosa Puerta del Sol en el sitio arqueológico de Tiwanaku en Bolivia. También se dice que este lugar es un portal alimentado por energía que emana de la línea ley. Ten en cuenta de que no hay evidencia científica de que esto sea cierto. En lo que respecta a los arqueólogos, estas puertas son piezas arquitectónicas ordinarias dejadas por los incas, pero son sospechosas ya que las puertas no tienen ningún propósito obvio, o más bien eran esculturas arquitectónicas construidas para algún propósito ritual misterioso o realmente abrieron portales interdimensionales a otros planos de existencia. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. El Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos en Jerusalén es el lugar sagrado más importante del mundo judío. La importancia del muro es que es la única pieza que queda del segundo templo de Jerusalén, construido hace más de 2000 años. El templo originalmente fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos y todo el pueblo judío fue exiliado de la ciudad. Cuando regresaron más tarde, el único muro que quedaba se convirtió en el lugar de peregrinación. Fue entonces cuando el pueblo judío acudió a lamentar sus tragedias perdidas a manos de los romanos, de ahí el nombre del Muro de los Lamentos. El muro es inmenso, construido con piedra caliza gruesa de 18 metros de altura, pero no todos están convencidos de que el muro realmente fuera parte del templo. Está en disputa, ya que los judíos devotos creen que es real y muchos árabes argumentan que los muros en realidad pertenecían a una mezquita llamada Al-Aqsa. El misterio aquí es que nadie puede decir definitivamente a qué estructura pertenecía el muro. No se ha encontrado ninguna otra evidencia que sugiriera que fue parte del segundo gran templo. No obstante, el culto ha estado ocurriendo aquí desde la época medieval. Número 8. Islas artificiales misteriosas. Las islas artificiales llamadas Crannos se pueden encontrar en toda Escocia e Irlanda, creadas en lagos y vías fluviales por cientos. Hasta ahora, los investigadores creían que estas islas artificiales fueron creadas por personas durante la Edad de Hierro o hace unos 3000 años. Creían que habían sido construidas en calzadas de piedra para llegar a las viviendas en medio de docenas de lagos. Hay al menos 600 de estos en Escocia, lo que sugiere que la gente de la Edad de Hierro tenía una extraña afinidad por vivir en estructuras hechas por el hombre en medio de lagos, estanques y cualquier otra cosa que tuviera agua. Pero ahora los arqueólogos han fechado la gran cantidad de Crannos que son mucho más antiguos que la Edad de Hierro. De hecho, se remontan a 3000 años antes que eso, al Neolítico. Todo cambió en 2012 cuando un buzo encontró cerámica en el agua alrededor de los Crannos, en las Hébridas exteriores, frente a la costa de Escocia. Funcionarios del museo y los arqueólogos locales identificaron que la cerámica tenía aproximadamente 5000 años. Durante su investigación también descubrieron 5 islas artificiales. Duncan Garrow de la Universidad de Reading dijo que nunca vio algo así en su vida, por lo que los arqueólogos han podido deducir, los antiguos habitantes del Neolítico arrojaban piezas de cerámica y otros objetos importantes a las aguas. Pero nadie tiene idea de por qué. Teniendo en cuenta de que esto fue antes de Stonehenge, incluso antes de que la gente viviera en pueblos, tiene muy poco sentido. Los británicos del Neolítico dedicaron mucho tiempo a crear estas islas parecidas
parecidas a templos en los lagos, solo para arrojar cosas al agua. Primero tuvieron que crear caminos de piedra lo suficientemente grandes como para que pudieran caminar por la superficie. Luego tuvieron que apilar cientos y miles de piedras en el lago para crear la isla. Es un misterio total. Incluso después de décadas de estudio, los científicos no están más cerca de resolver el misterio. Número 7. Aquae Sulis. Aquae Sulis fue una ciudad romana ubicada en lo que ahora es Bath, en Inglaterra. El sitio se originó como un gran lugar de culto para los Dobuni, la gente de la Edad de Hierro, debido a que el sitio era una fuente termal natural calentada por la actividad geotérmica. Los antiguos lo vieron como un lugar mágico. Cualquiera que haya hecho un viaje a Gran Bretaña sabe cuán raras son las fuentes termales en la isla. Este habría sido un lugar muy importante simplemente porque el agua era rica en minerales que burbujeaba hacia la superficie a través de fisuras en la roca caliza, alcanzando temperaturas hirviendo en la superficie. Pero esto es lo que es realmente interesante. Antes de que los romanos llegaran a Gran Bretaña, los antiguos adoraban a Sulis en Aquae Sulis. Se consideraba la diosa madre la que daba vida y alimentaba. No se ha encontrado ninguna otra evidencia de su adoración, excepto en este lugar y en otro templo en Alemania. Los antiguos estaban fascinados con el agua hirviendo que brotaba del suelo, que se formó un culto alrededor de los manantiales. Pero ¿qué pasó con el culto? Nadie lo sabe. De hecho, nadie sabe realmente qué tipo de extraños rituales pudieron haber realizado los Dobuni aquí. Cuando los romanos aparecieron en el 43 después de Cristo, crearon su propio complejo de templos alrededor de las aguas termales y lo adoptaron al culto de Minerva. Ella era la diosa romana de la sabiduría y la guerra estratégica. A lo largo de los años, los romanos continuaron construyendo baños aquí hasta que toda la ciudad se convirtió en un gran spa. Número 6. Atlántida del Sahara. La ciudad perdida de la Atlántida puede estar escondida a simple vista en medio del desierto del Sahara. Al menos eso es lo que algunas teorías marginales que involucran un fenómeno conocido como el Ojo del Sahara o la estructura Richat. Primero echemos un vistazo a la ciencia. El Ojo del Sahara es una formación peculiar como ninguna otra en este planeta. Es una cúpula geológica de 40 kilómetros de diámetro que se parece mucho a un ojo. La roca sedimentaria debajo de la superficie ha sido expuesta para crear una coloración muy inusual en espirales alrededor del centro. Parece un cráter de impacto, pero nunca se ha encontrado evidencia de impacto. Los científicos dicen que no es más que una anomalía geológica formada hace unos 99 millones de años. Otros creen que es la verdadera ubicación de la mítica ciudad de la Atlántida. Parece tener aproximadamente el mismo tamaño que la Atlántida, como lo describió Platón en la antigua Grecia, cuando detalló por primera vez la ciudad perdida hace 2000 años. También está lo suficientemente cerca de Grecia, por lo que no sería tan sorprendente que algunas personas lo hayan visitado. Sin embargo, es una teoría bastante inestable. Absolutamente ninguna evidencia arqueológica apoya la idea de la Atlántida en el desierto. No se ha encontrado nada que pueda confirmar remotamente que alguna civilización antigua haya vivido aquí, al menos que la Atlántida fuera arrastrada hacia tierra por algún tipo de enorme sumidero. Probablemente nunca estuvo aquí. ¿Dónde crees que podía estar realmente la Atlántida? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Puerta egipcia al más allá. Dentro de la tumba de un funcionario egipcio ubicada cerca del infame templo de Karnak en Luxor, los arqueólogos egipcios encontraron una puerta al más allá. Data de hace 3500 años y supuestamente era la puerta de entrada a través de la cual los espíritus de los muertos recientes viajarían al más allá. La puerta tiene casi 1.8 metros de altura, un solo trozo de granito rosa garabateado con los textos religiosos jeroglíficos. La tumba perteneció al primer ministro de la reina Hatshepsut, quien gobernó durante el siglo XV a.C. El templo mortuorio de Hatshepsut se encuentra cerca, en otra parte de Luxor. El hecho de que su ministro tuviera su propia tumba con su propio portal al más allá demuestra cuán importantes eran los asesores egipcios para sus gobernantes. Sin embargo, este fascinante fenómeno no se limita a este lugar. Las puertas al más allá pueden encontrarse en casi todas las tumbas importantes. Estas son puertas falsas que se instalaron en las paredes occidentales de las tumbas, generalmente frente a las mesas de ofrendas dispuestas con comida y bebida para los espíritus. Los egipcios creían que después de enterrar a una persona y sellar su tumba, su espíritu se liberaría, tendría un pequeño festín y luego atravesaría la puerta y pasaría al otro mundo.
Número 4. Las ciudades muertas de Siria. Las ciudades muertas de Siria están dispersas en la región del noroeste del país. Hay más de 700 asentamientos abandonados que datan de los días cercanos al final del Imperio Romano y el surgimiento del Imperio Bizantino. Fueron construidas entre los siglos 5 y 8, luego abandonadas rápidamente. Toda el área está inundada de ruinas fantasmales, tanto de casas como de negocios. Lo que es aún más impactante es que la gente de las ciudades muertas estaba bastante bien conservada. Los pueblos y las ciudades aún tienen sus casas en pie, todavía hay monumentos funerarios, santuarios, templos paganos y mucho más. Para entender por qué la región se convirtió en una serie de ruinas abandonadas, debemos observar el clima. Estos lugares alguna vez fueron importantes productores agrícolas, cultivaban trigo y uvas, producían aceite de oliva y vino, pero cuando el clima cambió, la sequía diezmó la zona. Las temperaturas aumentaron, la tierra se volvió estéril y con el tiempo las aldeas quedaron desiertas. Hay muy poca mención de ellas en los libros de historia entre el siglo XII y la actualidad. Desde el Imperio Romano de Oriente nadie ha vivido aquí oficialmente. Número 3. Göbekli Tepe. El sitio arqueológico de Göbekli Tepe es el más misterioso del mundo, sin duda. Puede haber más lugares llenos de curiosidades sobrenaturales, pero ningún lugar guarda secretos de la civilización como Göbekli Tepe. Lo más probable es que hayas oído hablar de este lugar, pero déjame darte un resumen rápido en caso de que no lo hayas hecho. Göbekli Tepe fue descubierto en Turquía, construido originalmente por un grupo anónimo de personas prehistóricas, unos 6.000 años antes de que se colocara la primera piedra en Stonehenge. Fue excavado por primera vez por el arqueólogo Klaus Schmidt, quien siguió encontrando más y más cosas. El sitio consta de recintos circulares de piedra, pilares elaboradamente tallados y las estatuas más extrañas de humanos, animales y monstruos no identificables. Aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Las estructuras tienen más de 11.000 años. Eso los convierte en las estructuras monumentales más antiguas construidas por manos humanas. Ha habido cosas más antiguas hechas por personas, pero esta es la estructura más antigua que no se construyó específicamente para albergar. La verdad es que nadie sabe para qué fue construido. Podría decirse que es más grandioso que Stonehenge. Está en ruinas y fue construido antes de que terminara la Edad de Hielo. Nadie tiene idea de cómo las personas extremadamente primitivas que vivían en el mundo de hielo y nieve lograron armar bloques de construcción tremendamente complicados en este lugar. Incluso los decoraron con arte muy avanzado y cortaron piedras con una precisión impactante y aparentemente moderna. Incluso después de 3 décadas de excavaciones e investigaciones, nadie conoce los verdaderos secretos de Göbekli Tepe. Número 2. El portal Burren. En el condado de Burren, en Irlanda, hay una enorme tumba portal llamada Dolmen Pulnaborn. Es enorme, encaramada en una colina alta en medio de la nada. Todo lo que queda de la tumba hoy en día son sus 3 piedras verticales y una piedra angular muy pesada en la parte superior. Los arqueólogos lo han datado alrededor del año 4200 a.C., aunque nadie ha podido averiguar exactamente para qué servía. Sabemos que es el segundo más grande e impresionante de los 172 dólmenes que se encuentran en Irlanda, pero no sabemos si se usó específicamente como lugar de enterramiento colectivo, si su propósito fue como parte de rituales antiguos o como simple marcador territorial. Cuando se excavó el sitio en 1986, se encontraron 33 restos humanos enterrados debajo, pero lo curioso es que la mayoría de los cuerpos parecen haber sido enterrados después de que el dolmen ya estuviera allí. La trama se complica en junio de 2020, cuando los arqueólogos encontraron evidencia de que una de las personas enterradas aquí era un bebé con síndrome de Down. Muchos de los cuerpos mostraban signos de artritis, sus dientes mostraban evidencia de desnutrición. Además, todos los cuerpos fueron enterrados al azar. Ninguno de los esqueletos estaba intacto, lo que significa que el dolmen probablemente no estaba destinado a ser un lugar de entierro permanente. Es solo que a 33 personas desafortunadas les quedaron sus restos debajo y luego fueron olvidados. Incluso se encontró un bebé enterrado debajo del pórtico. Es muy probable que los antiguos irlandeses hicieran lo que hicieran aquí a propósito. Puede haber sido importante desde el punto de vista religioso o tener algo que ver con la superstición, pero lamentablemente para nosotros los arqueólogos no han podido resolverlo. Número 1. Asentamiento postbabilónico. Un equipo de arqueólogos rusos y sus colegas iraquíes descubrieron un asentamiento misterioso en la gobernación de Di-Qar en Irak. El asentamiento se remonta a poco después del fin de los babilonios y se encuentra a unos 32 kilómetros de la principal ciudad antigua de Ur. En este momento no está claro quién lo construyó, pero los arqueólogos tienen algunas teorías interesantes. El asentamiento fue fundado hace 4.000 años y es uno de los 1.200 sitios arqueológicos de la región. Recuerda que esta es la antigua Mesopotamia, cuna misma
enigma de la civilización. El jefe de la excavación rusa, Alexei Yakovsky-Diakonov, dice que el equipo comenzó su investigación aquí en 2019. Después de las excavaciones en el sitio, Alexei especuló que podría haber sido la capital de un estado desconocido que se levantó después de la caída de Babilonia. Fue a mediados del segundo milenio a.C. cuando los babilonios sufrieron un colapso político que provocó la lenta pero constante destrucción de la vida urbana. Como consecuencia, surgieron y cayeron reinos menores, y esto muy bien pudo haber sido la capital de uno de ellos. Es un misterio fascinante porque simplemente no hay forma de que los arqueólogos puedan descubrir los secretos de estas personas desconocidas, de dónde vinieron, a dónde fueron o quiénes pueden haber sido sus descendientes. Ataque de gorila. En el zoológico de Madrid, en España, uno de los cuidadores recibió un poco más de lo que esperaba cuando tuvo un encuentro inesperado y feo con un gorila monstruoso. La cuidadora del zoológico de 46 años quedó absolutamente golpeada, con los brazos rotos, una herida grave en la cabeza, traumatismo en el pecho y múltiples fracturas. La cuidadora del zoológico había estado realizando sus tareas diarias alrededor de las 10 de la mañana de un domingo, cerca del recinto de gorilas. Ahora ten en cuenta que el recinto del gorila está protegido mediante un sistema especial de 3 puertas. El sistema está diseñado para que los cuidadores del zoológico que realizan el mantenimiento y la alimentación nunca terminen cara a cara con los animales. Pero en este caso el sistema no funcionó, aunque todavía se está investigando cómo o por qué no funcionó el sistema de seguridad. Como resultado, la desafortunada cuidadora del zoológico se encontró mirando a los ojos al gorila macho de 29 años del zoológico, Malabo. El gorila de 200 kilogramos estaba tan sorprendido como la cuidadora y como resultado arremetió contra ella. Malabo levantó a la mujer y la sacudió con su enorme fuerza, aunque los cuidadores dicen que no era la fuerza total de la que es capaz, lo que fue una gran suerte para la cuidadora del zoológico. Los cuidadores tardaron un tiempo en lanzar un dardo tranquilizante al gorila y en ese tiempo logró causarle bastante daño. Sus heridas hicieron que necesitara intubación y fue hospitalizada en estado grave. Ella había trabajado en el zoológico durante 19 años y nunca había experimentado algo así. El personal del zoológico se sorprendió por este giro de los acontecimientos. Nadie entendió cómo falló el sistema de seguridad. Malabo pasó toda su vida en cautiverio y siempre había estado bien con los cuidadores del zoológico, así que su arremetida estaba completamente fuera de lugar, pero bueno, tal vez solo estaba teniendo un mal día. Número 9. El oso carroñero. En el Parque Nacional Great Smoky Mountains, en Tennessee, un par de excursionistas se toparon con el cuerpo de una persona muerta cerca de Hazel Creek Trail. Los restos del hombre claramente habían estado allí por un tiempo y estaban muy descompuestos. Los excursionistas se pusieron en contacto con los guardaparques, quienes salieron a hacerse cargo de la situación. Cuando los guardabosques encontraron el cuerpo, ya no estaba solo. Había un oso dándose un festín con los restos del desafortunado. Cuando los guardabosques llegaron y encontraron al oso hurgando en el cuerpo, tuvieron que sacrificarlo de inmediato. La situación, aunque espantosa, afortunadamente es bastante poco común. La identidad de la persona no se reveló en los informes. El incidente siguió bajo investigación sobre cómo murió. Número 8. La conservación salió mal. Cuando se trata de animales salvajes, a veces incluso las mejores intenciones resultan fatales. Cuando un equipo contra la caza furtiva en Sudáfrica se fue al desierto para responder a los informes de caza furtiva, uno de los miembros de su equipo fue atacado y asesinado por un elefante que vagaba. Según lo que la unidad anticaza furtiva de las Cataratas Victoria dijo en su página de Facebook, la víctima Clever Kapandura había estado con la organización conservacionista desde 1999, tenía experiencia, estaba comprometido y fue asesinado por el mismo animal que estaba tratando de proteger. Cuando el equipo llegó a la escena, esperaban atrapar a unos cazadores furtivos en el acto y sacarlos del área de vida silvestre, pero lo que encontraron en cambio fue a un elefante toro enojado, observándolos desde cierta distancia, lo cual no es bueno. El elefante atacó contra el grupo, que se separó en un intento de evitar el ataque, pero Clever no fue lo suficientemente rápido. Los miembros del equipo lograron ahuyentar al animal, pero ya era demasiado tarde para su compañero de equipo, quien murió a causa de sus heridas antes de que llegara la asistencia médica. El elefante atacó al señor Kapandura y lo aplastó hasta matarlo. Número 7. Serpientes bajo una casa. En el norte de California, una mujer llamó a su compañía local de eliminación de serpientes después de ver algunas serpientes de cascabel corriendo debajo de su casa. Alf Wolf, el profesional que respondió a la llamada, llevaba años quitando serpientes. Después de todo, ese es un problema bastante grave en el estado. Sin embargo, lo que Al encontró cuando llegó a la casa de la mujer en la montaña de Santa Rosa fue significativamente más intenso que cualquier otra visita domiciliaria que hubiera tomado antes. Al es el director
director de rescate de reptiles del condado de Sonoma. Cuando se presentó para cuidar de unas pocas serpientes de cascabel, ni siquiera tenía suficiente equipo para lo que estaba a punto de encontrar. La guarida que las serpientes instalaron debajo de la casa de la mujer era absolutamente enorme. Estuvo allí durante aproximadamente 4 horas, recolectando serpientes de cascabel una tras otra. Al final descubrió más de 90 de las serpientes cascabeles que vivían debajo de la casa de la mujer, preparándose para hibernar durante el invierno. 22 serpientes adultas y 59 crías. ¿Puedes creerlo? Tuvo que regresar 2 veces más para continuar recolectando serpientes de cascabel e incluso encontró un gato y una zarigüeya muerta. Se las arregló para sacar todas las serpientes y reubicarlas, pero fue todo un calvario. Esto es especialmente aterrador para la propietaria, que no tenía idea de que tenía una gran masa de serpientes extremadamente venenosas viviendo justo debajo de su casa. Si esta fuera tu casa, ¿crees que alguna vez te sentirías lo suficientemente cómodo como para regresar o simplemente quemarías todo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Gato callejero. En el condado de Parker, en Texas, un gato callejero se enfureció. La oficina del alguacil tuvo que emitir una declaración pública después de los ataques de gatos salvajes, diciéndoles a los ciudadanos que si veían un gato callejero, absolutamente no intentaran bajo ninguna circunstancia alimentarlo. El primer ataque ocurrió el 24 de diciembre de 2020, cuando una mujer de unos 20 años se detuvo para tratar de acariciar a un gatito salvaje adulto que encontró en la calle. Cuando se inclinó para saludar, el gato la atacó y la arañó. ¡Feliz Navidad! Solo 2 días después, un hombre de 74 años fue atacado en su patio delantero exactamente por el mismo gato. En ese caso, fue mordido varias veces y enviado al hospital. Ni siquiera había intentado interactuar con el gato, simplemente le tendió una emboscada en su propio jardín. El tercer y último ataque le sucedió al oficial de control de animales, que estaba tratando de apoderarse del felino loco. Aunque el oficial no resultó tan herido, el oficial logró capturar al gato, a pesar de que era muy agresivo. Después de ser capturado, el gato dio positivo para rabia. Era tan salvaje como parecía, literalmente merodeando por el vecindario atacando a gente al azar. Los animales rabiosos dan miedo en cualquier momento, pero especialmente cuando tienen la forma de un gato callejero sin pretensiones. La oficina del alguacil advirtió a los lugareños que se mantuvieran alejados de la población de gatos salvajes y que le dieran a cualquier otro animal salvaje su espacio en caso de nuevas interacciones de rabia. Número 5. Leones salvajes. Cerca de una reserva de vida silvestre en Tanzania, un trío de niños pequeños fueron mutilados por leones salvajes. Estos son algunos leones salvajes de los que realmente debes temer. El ataque tuvo lugar en agosto de 2021, cuando los niños de la localidad de 9 a 11 años fueron al bosque cercano para buscar un par de vacas perdidas que pensaban que deambulaban por allí. Desafortunadamente para los niños, los leones salvajes habían robado el ganado perdido. Cuando los leones vieron a los niños, atacaron de inmediato. Los niños literalmente no tenían ninguna posibilidad contra los depredadores ápice. Todos menos uno de los niños murieron, pero el que escapó probablemente esté traumatizado de por vida. Los 3 que perdieron la vida eran miembros de la misma familia. Solo podemos imaginar lo devastadora que fue la noticia para sus padres. Según los profesionales de la vida silvestre, este tipo de ataques no son infrecuentes en Tanzania. Solo en un año, al menos 36 leones tuvieron que ser reubicados después de una serie de ataques a las comunidades circundantes. El problema es el resultado de las interacciones naturales entre los Masái, a quienes se les ha permitido vivir dentro de los límites del Parque Nacional para que puedan alimentar a su ganado, y la vida silvestre que está protegida en la reserva. Tener ganado en un parque de leones obviamente tiene sus inconvenientes. A veces, los leones roban el ganado y también atacan a la gente. Número 4. Nadar con cocodrilos. Era un día perfectamente normal en el condado de Martin, en Florida, para un hombre no identificado en bicicleta que transitaba por el parque regional Halpatioke. Desafortunadamente para el ciclista, su paseo en bicicleta ordinario terminó de una manera muy floridiana, con un ataque de cocodrilo. Según los periódicos locales, el ciclista perdió el control de su bicicleta alrededor de las 11 de la mañana mientras cruzaba un pequeño puente de madera. Cuando perdió el equilibrio, el ciclista se salió del borde del puente y cayó a una pequeña masa de agua a unos 1.8 metros de profundidad. Desafortunadamente, para él había un caimán hambriento al acecho cerca. Fue atacado inmediatamente por un enorme caimán que trataba de engullirlo para el desayuno. Cuando el trampero John Davidson apareció en la escena más tarde para cuidar al animal sediento de sangre, descubrió que el caimán medía más de 2.4 metros de largo. Las autoridades no revelaron el nombre de la víctima del ataque, probablemente por razones de privacidad, pero los bomberos dijeron que tuvo que ser trasladado en avión
avión al hospital principal más cercano porque sufrió lesiones traumáticas. Podemos asumir con seguridad de que eso es normal después de un encuentro inesperado con un caimán. Se espera que se recupere por completo y desde entonces el caimán ha sido reubicado, pero que esto sea un recordatorio importante de que en Florida, incluso dar un paseo en bicicleta cerca del agua puede tener consecuencias mortales. Número 3. Tiburón contra surfista. Eric Stanley estaba surfeando a solo 46 metros de la costa en Salmon Creek Beach, en el condado de Sonoma, en California, cuando un gran tiburón blanco salió de la nada y trató de morderle la pierna. El surfista de 38 años obviamente entró en pánico cuando lo arrastraron bajo el agua y se dio cuenta de que el tiburón tenía hileras de dientes hundidos profundamente en su pierna derecha. Instintivamente se puso la mano izquierda contra la cara del tiburón y luego lanzó un puñetazo con desesperación. El puñetazo submarino hizo el truco, sorprendiendo al tiburón lo suficiente para que abriera las mandíbulas y lo soltara. Afortunadamente había otros surfistas en el área que vieron el ataque y ayudaron al hombre a llegar a la orilla antes de que el tiburón pudiera recuperarse y terminar lo que había comenzado. Usaron una correa de la tabla de surf de Eric para atar rápidamente un torniquete alrededor de su pierna. Luego usaron su tabla como una camilla para llevarlo al punto de recogida de la playa, donde pudieron llevarlo en helicóptero al hospital más cercano. Para salvar su pierna, los médicos tuvieron que realizar 2 cirugías, pero finalmente se sintió aliviado de haber sobrevivido a la terrible experiencia. Número 2. Locura con jaguares. No todos los que van al zoológico comprenden las reglas. Por ejemplo, una mujer fue atacada por un jaguar en 2019 mientras visitaba el zoológico Wildlife World en Litchfield Park, en Arizona. A diferencia del resto de los visitantes del parque que simplemente se quedaron detrás de las barricadas y tomaron fotos con sus teléfonos, la mujer decidió que se arrastraría sobre la barrera para ver mejor. Quería la foto perfecta para su Instagram. Aparentemente el jaguar no es realmente fanático de redes sociales y la atacó. Según un comunicado del zoológico, la mujer sufrió heridas en el brazo cuando la hembra de jaguar intentó morderla. Tuvieron que llevarla al hospital, aunque se recuperó por completo. Según el cuerpo de bomberos, que respondió al lugar, la mujer intentaba tomarse una selfie con el jaguar. Si bien en realidad no entró en su jaula, se acercó lo suficiente a la cerca donde el jaguar pudo agarrar su brazo con sus garras, causándole un daño bastante grave. La mujer fue salvada por testigos del zoológico, quienes distrajeron al jaguar el tiempo suficiente para que soltara a la estúpida mujer. Si no hubiera sido por los buenos samaritanos de pensamiento rápido, ella podría haber estado peor herida. Desde este increíble ataque, la mujer ha regresado al zoológico y se disculpó públicamente por su mal comportamiento. Número 1. La serpiente más grande. Según los informes, en lo profundo de la oscuridad de la selva amazónica, había un monstruo aterrador que se desarrolló. La anaconda, la más grande de todas las especies de serpientes que existen actualmente, medía aproximadamente 8.8 metros de largo y pesaba alrededor de 250 kilogramos. Pero los informes extraños que circulan en línea afirman que una anaconda aún más grande había sido rastreada por especialistas de vida silvestre. Hay historias que afirman que se necesitaron casi 40 días para cazar y matar a la serpiente, después de que, según los informes, se comiera a 257 personas. ¿Qué tan grande era? Preguntas. Supuestamente tenía 41 metros de largo. Había estado aterrorizando a los habitantes de la jungla y deleitándose con casi todas las personas que encontraba. Pero esta parecía ser una criatura legendaria porque no hay forma de que una anaconda pueda medir más de 30 metros de largo. Incluso la titanoboa prehistórica medía alrededor de 15 metros de largo. Todos los informes que ha escuchado sobre la serpiente de más de 30 metros de largo son incorrectos. Según Snopes, la mayoría de las fotografías asociadas con la serpiente gigante en realidad provienen de alrededor de 2010, cuando comenzaron a aparecer en la red. Las imágenes son en realidad de una serpiente de tamaño completamente normal, colocada estratégicamente en un camión modelo juguete para niños. Quien quiera que tomó la foto realmente obtuvo un ángulo increíble, literalmente. A decir verdad, las anacondas no son tan peligrosas para las personas. Las más grandes, en teoría, pueden comerse a una persona entera sin problemas, pero los casos de que esto suceda son extremadamente raros y muy poco probables. Definitivamente no van por ahí matando cientos de personas. Además, ninguna serpiente que haya existido en la historia de la Tierra ha sido tan grande como la descrita en los informes ficticios. Quizás la mitológica Yakumama había cobrado vida. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el encuentro más aterrador que has tenido con un animal? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.